27. Mathura, Gokul y Vrindavan. Mathura es el lugar de nacimiento de esa gran encarnación que es Sri Krishna. Sri Krishna es la verdadera personificación del amor mismo. Su imperecedero nombre permanece vivo en toda su prístina gloria en las mentes de todas las gentes de la India. La Bhagavad Gita no tiene rival en cuanto a la profundidad de su filosofía, que señala el fin único al que debe apuntar todo esfuerzo humano como meta última de toda vida y existencia. Mathura recuerda todavía vivamente al niño Krishna y su vida siempre protegida por el cielo, como lo demuestra la existencia de numerosos mandirs en el lugar, en los que se le rinde culto diario en forma de estatuas llamativamente vestidas. El día de la llegada de Ramdas a Mathura, Ramkinkar estaba encamado con fiebre. Ramdas, antes de que entrase en contacto con el nuevo Sadhuram, fue a la ciudad en busca del sagrado río Yamuna. Ram, que siempre estaba dispuesto a ofrecerle ayuda, lo puso ahora en contacto con un brahman que se encaminaba al río, que por propia iniciativa se dirigió a él y se ofreció a llevarlo hasta el río. Llegado al borde del sagrado Yamuna, Ramdas lavó primero su ropa y bajó luego al río para bañarse, pero antes de hacerlo, puso su pequeño lota en uno de los escalones de piedra en el que igualmente puso sus gafas. Terminado el baño, regresó al lugar donde había dejado el lota, pero lo hizo un instante demasiado tarde, pues apareció un mono y se llevó las gafas. Ahora, sin gafas, no podía ver claramente los objetos a distancia. El guía Brahman, al darse cuenta, se irritó, pero Ramdas, imperturbable, dijo: era la voluntad de Ram, y pensó para sí que tal vez Ram quería devolverle la buena vista. Pero el Brahman no quedó satisfecho. Pidió a dos niños que estaban allí que persiguieran al mono en busca de las gafas. El mono, mientras tanto, iba brincando de una torrecilla del templo a otra, seguido de cerca por muchos otros monos que pensaban que el primero había conseguido algo de comer. Sin embargo, al cabo de un cuarto de hora, los niños regresaron trayendo consigo el par de gafas en buen estado. Después de todo, era una prueba a la que Ram sometía a su humilde esclavo. Tras visitar algunos templos de Sri Krishna, gracias a la bondad de aquel guía Brahman, al día siguiente prosiguió hasta Govardhan en compañía del nuevo Sadhuram. Govardhan estaba situada a una distancia de 14 millas de Mathura. Llegaron al lugar a mediodía. Aquí estaba la famosa colina de Govardhan, de la que se cuenta que fue levantada por Sri Krishna y sostenida en la punta del dedo meñique para proteger bajo ella a las vacas y vaqueras, sus compañeras de juegos, de los torrentes de lluvia enviados por el airado dios Indra. Pero la colina está menguando rápidamente y ha bajado casi al nivel de las tierras circundantes. Las piedras que se extraen de su falda se han usado en su mayor parte en la construcción de casas del lugar. No obstante, para representar la colina, se ha preservado un trozo de peñasco rodeado por una cerca de hierro y con tejado. Sobre esa roca los peregrinos derraman ghee, leche, cuajada, etc., y llevan a cabo sus ceremonias en honor de la divinidad, Puya. Los peregrinos incluso arrancan trozos de esta roca y se las llevan de recuerdo. Tras haber comido en la Dharmashala a mediodía, Ramdas y el Sadhuram descansaron un poco. Al atardecer, tanto el Sadhuram como él se encontraban en la calle, andando por la ciudad, cuando oyeron en la distancia el sonido del bhajan. Allí los condujo Ram a él y al Sadhuram. Al cabo de poco se encontraban en un pequeño Ram Mandir, templo de Ram, y frente a las imágenes había una media docena de santos sentados que, acompañados de címbalos, panderos y rindangas, cantaban el glorioso nombre de Ram. La letra era: Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Este vayan se cantaba una y otra vez con distintas melodías, produciendo en el ambiente una influencia electrizante llena de paz. En aquel lugar se quedó casi 4 horas completamente absorto en el fascinante sonido del nombre de Ram. Al día siguiente, él y su guía partieron de vuelta a Mathura, y tras una corta estancia allí, Ram Das, que había perdido al Sadhuram, prosiguió solo hasta Gokul, que está a unas 5 millas de distancia. Gokul es el lugar en el que Sri Krishna se crió de niño, donde jugaba y exhibía sus extraordinarios poderes. Por aquí pasa también el bendito Yamuna. Tal vez fue aquí, en este río, donde Sri Krishna se montó y danzó sobre el sombrerete de la venenosa cobra, Kaliya. Tras una estancia de un día en el lugar, regresó a Mathura, desde donde prosiguió hasta Vrindavan, a unas 6 millas de allí. Vrindavan es un lugar realmente delicioso. También corre aquí el Yamuna, en toda su mansedumbre y pureza. Hay hermosos parques naturales de nim y otros árboles a orillas del río. Sentarse a su sombra, cuando sopla la fresca brisa que sube de la madre Yamuna, es gozar del mismísimo cielo. Estaba maravillado con el lugar y se quedó a orillas del río durante 15 días. Hizo de la arena seca su cama y asiento durante la noche, y descansaba durante el día a la sombra de los árboles que había un poco más arriba. Las noches de luna estaban aquí llenas de embrujo, incluso el aire parecía estar cargado con la presencia de ese amor encarnado, Sri Krishna. Y cuando soplaban las suaves brisas, parecía que llevasen hasta los oídos de Ram Das la arrebatadora música de la flauta de Sri Krishna y el argentino tintineo de las campanillas de sus benditos pies danzantes. De vez en cuando cruzaba el aire una voz dulce y resonante: Radhe Shyam, Radhe Shyam. Aquí vivió Ram Das en estado de completo rapto y éxtasis. Los días pasaban sin que él fuera consciente. Toda la estancia parecía ser un largo, dulce y feliz sueño. En Vrindavan visitó muchos templos de Krishna, Krishna Mandir, entre otros el Ranganath Mandir, que es una gigantesca y pintoresca construcción. Parece una fortaleza rodeada de altas y gruesas murallas. La puerta de entrada y el edificio interior, incluidos los tejados, son todos de piedra artísticamente labrada. Y finalmente llegó de Ram la orden de partir. Ya de regreso en Mathura, se metió en un tren que le indicaron los amigos del lugar. 28. Raipur. El tren lo llevó a Raipur. Los caminos de Ram son misteriosos, y es que no sabía por qué lo había llevado Ram a Raipur, pues Raipur no es un lugar de peregrinación. Después de comer, a mediodía, en compañía de un sadhu bondadosamente facilitado por Ram, se fueron a sugerencia del sadhu Ram a un hermoso parque del lugar. Allí, tras bañarse en el agua de un canal, Ram Das extendió una pequeña piel de ciervo que llevaba, regalo de un amable amigo que le había proporcionado Ram en Jhansi. Bajo la sombra de un árbol, se acostó sobre ella y apenas había cerrado los ojos cuando alguien lo sacudió ligeramente del hombro. Al abrir los ojos descubrió a su lado a un joven musulmán. «Disculpe la molestia, caballero», dijo el joven amigo en hindi. Entonces Ram Das se incorporó y le preguntó qué quería. «He venido a tener una charla con usted. Quiero saber si tiene fe en Muhammad», dijo el joven amigo. «¿Por qué no? Es uno de los más grandes profetas de Dios», respondió Ram Das. «¿Por qué dice uno de los profetas? ¿Por qué no el único?», preguntó el amigo musulmán. «Joven hermano, aunque Muhammad es un maestro mundial, hay otros que también son maestros igualmente grandes. Por ejemplo, Buda, Jesucristo y Krishna, y en nuestros días el Mahatma Gandhi. Si tratas de entender el mensaje que ellos traen al mundo, te darás cuenta de que en lo esencial,
Todos ellos están de acuerdo y presentan al género humano la misma meta. Las palabras produjeron una profunda impresión en la mente del amigo musulmán. Durante un rato la conversación prosiguió en torno a las experiencias de Ram Das, etc. El joven amigo le tomó tanto cariño que decidió seguir a Ram Das allí a donde fuese. Fue un impulso repentino. Ram Das le dijo que no debería hacerlo, puesto que él no había recibido de Ram órdenes de llevarlo consigo. Después de insistir un poco, se vio inducido a abandonar la idea, pero quería algo de Ram Das como recuerdo. Ram Das le dijo que con mucho gusto le daría cualquier cosa que tuviese, que no tenía más que pedir lo que quisiera. El amable amigo pidió entonces la piel de ciervo y la recibió de inmediato. Mientras la recibía dijo: «Mi intención al pedirla es hacer mis namaz, es decir, las oraciones a Alá sobre ella, y también hará que me acuerde de usted cada vez». Al partir, preguntó a dónde iba a ir Ram Das a continuación. Le respondió que Ram quería llevarlo a Ajmer. «Bien, está muy bien», dijo el amigo. «Cuando esté allí, por favor no deje de ir a visitar el famoso santuario musulmán de Kajapir. Cualquier musulmán le mostrará el camino». Fueron palabras proféticas. En su momento llegó a Ajmer. Era de noche. Cuando se encontraba en la estación descansando en compañía de otros sadhus, llegados también en el mismo tren, el guarda de seguridad de la compañía no se mostró conforme y les pidió a todos que salieran. Ram Das se buscó un lugar bajo un árbol que había enfrente, dentro del recinto de la estación. Pero allí, igualmente, se entrometió el guarda y lo echó. Tras pasar un rato dando vueltas, vio finalmente un lugar debajo de otro árbol, en un rincón también del recinto de la estación, pero mucho más lejos. Como no tenía nada para acostarse encima, se tumbó directamente en el suelo. Cuando su nariz estaba muy cerca del suelo, notó el fuerte olor de la orina. «Oh Ram, qué bondadoso eres. Haces que tu humilde esclavo pase por toda clase de experiencias, todo para su bien». Aquella situación le enseñaba todavía más intensamente qué locura era conceder mucha importancia a este cuerpo perecedero, y también tendía a hacerle darse cuenta de su verdadero nivel, que es realmente muy, muy bajo. Para ofrecerle el beneficio de esa experiencia, oh Ram, tú, y solo tú, apareciste en la forma del guarda y provocaste esa situación. Aquí Ram Das, el niño de Ram, durmió profundamente hasta la mañana, sumido en el amoroso abrazo de ese todopoderoso ser que es Ram. 29. Ajmer. Al amanecer encaminó sus pasos hacia la ciudad. Cuando estaba recorriendo las densamente pobladas calles de Ajmer, sin saber a dónde era conducido, estaba siempre sumido en la contemplación de Ram. Un musulmán alto y robusto paró a Ram Das y le hizo ademán de que lo siguiera. En estas cosas no tenía opción. Siempre piensa que todas las llamadas son de Ram, de modo que sin vacilar lo más mínimo, obedeció al guía musulmán, sin saber ni preocuparse por saber a dónde lo estaba llevando el amigo. Recorrieron las calles durante casi una milla y finalmente se detuvieron en un gran portal con arcadas. Entró el amigo, seguido de cerca por él. Tras cruzar un patio y bajar unos peldaños y atravesar luego una puerta, apareció ante sus ojos un hermoso masjid, mezquita. Al entrar se encontró ante un inmenso mandap abovedado o tabuz de planta cincelada. Mandap es un templete generalmente formado por 4 pilares y un toldo o techumbre que contiene la tumba de un santo. «Este es Kajapir», exclamó el amigo musulmán. «Ponte aquí de rodillas y hazte chela, discípulo de Muhammad». Ram Das se arrodilló de inmediato como él le mandaba, con total veneración.
Alzando luego los ojos hacia el amable amigo, le dijo: «Hermano, no hay necesidad de que se haga aquí chela de Muhammad, pues ya hace tiempo que viene siendo chela de Muhammad. Oh Ram, oh Muhammad, qué maravillosos son tus caminos. En cumplimiento del ferviente deseo de aquel joven amigo musulmán de Raipur, has traído a Ramdas de visita al sagrado santuario de los musulmanes. Tuya es toda la gloria, oh Ram, oh Muhammad». El amigo musulmán lo condujo hasta el exterior de aquel santo lugar y lo dejó en la calle principal. Muy poco más tarde fue adoptado por un sanyasi llamado Swami Ramchandra, hombre de corazón puro y tierno. Le tomó mucho cariño a Ramdas y empezó a cuidar de él en todos los sentidos. Oh Ram, ¿cómo puede tu ignorante esclavo comprender tus caminos? Lo único que sabe es esto: tú eres todo bondad, todo amor. Primero, en el bazar, el Swami preguntó por algún Annashetra, y tras haber recibido la información y obtenido 2 vales para comer, allí lo llevó, y una vez terminada la comida, lo condujo a un albergue de peregrinos en el que compartió su exiguo catre con Ramdas, pese a las protestas de éste. Su bondad para con el pobre esclavo de Ram era realmente ilimitada. Eres tú, oh Ram, quien aparece en la forma de esos guías para conducir, alimentar y cuidar de tu esclavo. Por eso Ramdas ha llegado ahora a ver que todos los seres humanos, todas las criaturas, todo ser viviente, todas las cosas, no son sino la manifestación del divino Ram, en quien él medita noche y día. El Swamiji y él se quedaron en Ajmer durante 3 días y luego se fueron en dirección a Pushkar Raj. Viajando campo a través durante unas 5 millas, llegaron a una gran balsa a uno de cuyos lados se alzaban templos y dharmashalas. El Swamiji y él se alojaron en uno. Aquí Ramdas pasó 5 días en Bhajan de Sri Ram. El Swamiji Ramchandra tuvo que quedarse en Pushkar Raj unos días más. Así que Ramdas, por orden de Ram, se fue de allí solo, camino de Ajmer, donde obtuvo la compañía de un sadhu. Impedidos de viajar en tren por voluntad de Ram, caminaron durante unas 16 millas y luego se subieron a un tren. El sadhu Ram, que en Ajmer se quejaba de que algo se le había indigestado, recobró la salud con esta caminata de 16 millas y comiendo muy poco por el camino. Ram lo hace todo para un bien mayor. En un nudo ferroviario llamado Mehsana, los sadhus encontraron a otro sanyasi, a sugerencia del cual lo acompañaron hasta una estación llamada Dharmapuri, donde, tras apearse, se fueron directamente al ashram de un sadhu que residía cerca del mandir de Mahadev, Shiva. El sadhu dio a los huéspedes una calurosa acogida y les proporcionó acomodo, comida y todo lo necesario. Le insistieron a Ramdas para que se quedase en aquel ashram unos cuantos días, pero al cabo de 2, el sadhu Ram, que no podía quedarse, dejó el lugar y siguió su viaje. Había pasado una semana cuando llegaron de visita al ashram 2 sanyasis de un pueblo cercano y se lo llevaron a su ashram, que estaba en la selva. Se quedó en aquella selva, que le pareció incomparablemente apropiada para el Rambayan. Los sanyasis eran muy amables con él. Había en aquella selva un pequeño mandir de Narahari, encarnación de Vishnu. El interior de aquel mandir era un cuadrado perfecto, cuyos lados correspondían exactamente a la altura de Ramdas. Excepto durante 1 hora o 2 de sueño nocturno, estaba toda la noche repitiendo el glorioso mantra de Sri Ram. Aquí comprobó por sí mismo, fuera de toda duda, que Ram protege con el mayor de los cuidados a los devotos que confían totalmente en él y cuentan únicamente con él.
La selva estaba infestada de jabalíes, serpientes, escorpiones y otras criaturas venenosas. Cada noche, una manada de entre 20 y 30 jabalíes rodeaban el mandir, cuya puerta se encontraba siempre abierta. Los animales acudían para desenterrar con el hocico las raíces del terreno pantanoso que rodeaba el templo, pues ese era su alimento. Ram Dass salía libremente por las noches cuando ellos estaban por allí, pero por la gracia de Ram nunca le causaron daño. Los lugareños que allí acudían durante el día le advertían de la ferocidad de aquellas bestias. Pero la completa confianza en Ram implica protección completa y ningún miedo. Además, de noche y de día, el mandir era visitado a menudo por largas serpientes negras, ninguna de las cuales, sin embargo, lo importunó. Y cada mañana, cuando levantaba el pedazo de arpillera o saco que le habían extendido los amables sannyasis como asiento, que Ram Dass usaba también de lecho por las noches, descubría debajo numerosos escorpiones de color amarillo rojizo, pero ninguno le picó. Oh Ram, cuando tu afectuoso brazo está siempre dispuesto a proteger a tu humilde esclavo, ¿quién podría causarle daño? Estás, oh Ram, en todas partes, en todas las criaturas, el universo entero y todo lo que contiene es tu propia manifestación. Oh Ram, toda gloria a ti. Ram Dass, por orden de Ram, se quedó en aquella selva durante aproximadamente 1 mes y medio. Las tardes las pasaba sobre todo en compañía de pastorcillos de vacas que iban al bosque para apacentar ganado. Tocaban la flauta y le proporcionaban el placer de escuchar su dulce música. Aquellos niños le parecían otros tantos alegres y activos pequeños Krishnas. Por la gracia de Ram, la estancia allí resultó de lo más agradable. En una ocasión, el amable amigo Sannyasi lo llevó a visitar un pueblo cuyo nombre es Yadavpur, a varias estaciones de distancia de Dharmapuri. Había ya una gran reunión de sadhus. Debían de ser en total unos 200. Era una celebración de satsang, y lo bonito de aquello era observar la infatigable hospitalidad de los lugareños. Todo cuanto poseían que pudiera ser de utilidad, lo ponían a disposición de los sadhus. Un día le llegó a Ram Dass de Ram la orden de que partiera. Por consiguiente, abandonó la selva en contra de los deseos de los sannyasis, que querían que se quedara unos meses más. En la estación de ferrocarril, Ram lo puso a cargo de un comerciante que se comprometió a cuidar de él hasta el final de su propio viaje. Hay que mencionar un incidente ocurrido aquí. 30. El dinero es raíz de todos los males. Cuando el comerciante y Ram Dass estaban entrando en el tren, había un verdadero torrente de pasajeros, de modo que el comerciante tenía que ir empujando y abriéndose paso entre el gentío para entrar en el coche, cosa que hizo seguido por Ram Dass. Apenas se había acomodado en un asiento cuando se le acercó el amigo comerciante y le comunicó: «Maharaj, alguien me ha robado el monedero de cuero, con 15 rupias y los billetes de tren», y mostró el bolsillo del chaleco, cuyo forro interior había aparecido cuidadosamente cortado para extraerle la cartera. Tenía que haber sido cuestión de pocos segundos. El comerciante prosiguió: «¿Y qué voy a hacer ahora? No tengo ni billete ni dinero. ¿Tengo que dar parte al guarda de seguridad de la compañía?» El tren estaba a punto de arrancar. «Puesto que le pide su consejo», dijo Ram Dass, Ram Dass le pide que ni mencione el asunto. De nada sirve preocuparse ni armar un lío por eso. En cuanto al billete, puede viajar hasta su destino sin llevarlo. Durante el viaje o en la estación de llegada, si los empleados de la compañía se lo piden, puede explicarles de qué modo ha perdido la cartera y el billete. Como prueba, puede mostrarles el bolsillo cortado. Este consejo del humilde Ram Dass no dejó satisfecho al comerciante. No quedó contento
hasta que hubo informado del asunto al personal de seguridad de la compañía. Pues bien, se presentó en el compartimento un guarda y empezó a molestar a muchos sadhus, pobremente vestidos y sin pretensiones, forzándolos a entregar sus bolsas y atillos para inspeccionarlos. Al no encontrar nada, la atención del guarda se dirigió a un grupo de aldeanos vestidos con sencillez y les hizo quitarse los grandes turbantes y estuvo rebuscando en sus chaquetas y ropas. Finalmente descubrió que uno de ellos llevaba encima una suma de 20 rupias. Entonces el policía le hizo muchas preguntas mordaces y suspicaces sobre cómo había llegado aquel dinero a su poder. Él explicó que únicamente era el encargado de llevar la suma perteneciente a todos los amigos que formaban el grupo. A estas alturas, el amigo comerciante, que había estado observando las averiguaciones por él puestas en marcha, estaba indignado con todo aquello y se había arrepentido, pues veía que por culpa de lo que él había perdido, estaban molestando a mucha gente inocente. El dinero encontrado a los aldeanos, así como sus billetes, se los quedó el guarda y solo fueron devueltos a sus propietarios al cabo de varias estaciones. Mientras tanto, el incidente causó muchas molestias e inquietud. Ahora el comerciante se dirigió a Ram Das y tras presentarle un namaskar, saludo reverente, le dijo: Maharaj, qué necio he sido por no haber hecho caso de su excelente consejo. Mire qué desastre he formado con todo esto. ¿A cuánta gente inocente he hecho sufrir? Perdone a su esclavo. Pide el perdón de Ram, amigo, fue la única respuesta de Ram Das. Con este incidente, Ram enseñó a Ram Das la excelente moraleja de que no debía cometer en ningún momento el error de llevar o tener dinero, que no trae consigo más que problemas y engorros. Bien dicen que el dinero es la raíz de todos los males.